Muy buenas y que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar del gran cisma de Occidente, que es el tercero cronológicamente hablando, pero el segundo en importancia. Ocurre entre el año 1378 y 1417, cuando dos obispos, para algunos tres, en realidad fueron tres, reclamaron la sede petrina como propia. Miren, los antecedentes de este cisma vienen de la época en la que Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso mantenían discordia y habían traído un conflicto entre el reino de Francia y el papado, cosas que en aquellos momentos no era para nada esperaba que se enfrentaran potencias del orbe católico, pero ocurre. Los cardenales, por tanto, se dividieron entre los cardenales de Aviñón y los cardenales de Roma. Unos dicen que los obispos y cardenales de Aviñón son serviles a la monarquía francesa y los de Aviñón que el papado de Roma está corrupto. Realmente todos eran corruptos al fin y al cabo, pero cada cual alaba el carro para su lado. También es verdad que retornar a Roma era prácticamente imposible porque había muchas guerras en ese momento. Y un poco que el colegio cardenalicio estaba obligado a trabajar desde Francia. Sucede que en el año 1378 se realiza el cónclave, que se va a realizar en Roma, pero ya desde el comienzo de este cónclave, en 1378, desde el mismo comienzo, las masas estaban enardecidas. Se crea una revuelta popular para que el papado no se volviese a instalar en Aviñón, y esto crea ya el principio del fin. Esta revuelta popular crea el principio del fin. Yo creo que es por eso que la iglesia le tiene tanto miedo al pueblo. El problema no solo involucra a Roma, sino que una voz de dentro del cónclave, yo creo que una voz malintencionada, dice: miren, los cardenales van a huir en secreto, sin decirles nada a ustedes, para celebrar el cónclave en Aviñón. Los italianos de todas partes les bloquean el paso, casi que secuestran el colegio cardenalicio. Incluso en esa revuelta sale malherido el cardenal Bertrand Layer. La guardia dice que el castillo Sant'Angelo está preparado, que hay una guarnición de soldados dentro, pero realmente la turba no quería hacerle daño a los cardenales, sino que querían que el papa se eligiese allí en Roma. El colegio cede, le dice: bueno, sí, miren, los vamos a hacer, y se realiza en San Pedro este cónclave. Segundo problema: ¿cómo estaba compuesto este colegio cardenalicio? Bueno, por 16 cardenales, de los cuales 10 eran franceses. Y así arranca el cónclave el 7 de abril de 1378. Mientras van llegando los cardenales, los romanos se van congregando, y es donde viene la famosa frase que decía: romanos, romanos lo volemos, o al manco italiano. Que quiere decir que lo queremos romano, o al menos italiano. El caso es que ponen a los cardenales en un aprieto. Los cardenales iban llegando, se impacienta la turba y entra a las estancias pontificias, amenazan a los electores. Los cardenales le hacen saber a las autoridades civiles: miren, si esto continúa, si estas presiones continúan, si este acoso continúa, la elección se va a considerar inválida. El pueblo un poco que dice: hay un derecho canónico. Si ustedes nos presionan a nosotros, si nos siguen acosando, esta elección se va a tener que hacer por miedo. Y una elección por miedo no es una elección válida. Entonces les recomendamos que esperen fuera. Y así hace el pueblo se retira. El día 8, el día siguiente, el cardenal Giacomo Orsini, al ver las turbas que seguían gritándole a los cardenales, dice: miren, vamos a hacer una elección de un papa de compromiso, un papa que fuera temporal. Siempre a veces en los cónclaves pasa esto: vamos a escoger a alguien que esté viejito y que se muera pronto, para salir de este aprieto. Un papa de compromiso temporal, y nos da tiempo a salir de aquí y hacer un cónclave con mayor seguridad en Aviñón o en otro lugar.
Inmediatamente el colegio cardenalicio rechaza la propuesta. Finalmente, a instancias de los cardenales Pedro de Luna y Jean de Cros, que fueron los cardenales yo creo que un poco más sensatos, eligen al arzobispo de Bari, Bartolomeo de Prignano, quien toma el nombre de Urbano VI. Dos se oponen, el cardenal de Bretaña y el cardenal Guillaume de Noaillet. El de Bretaña, después de tanto escándalo que armó, concede su voto al candidato de los demás. Noaillet anuncia que seguirá la mayoría, pero el cardenal Orsini considera que debido a la situación de presión, la elección podría ser inválida y por tanto vota en contra. Y dice que la noticia no se anuncie inmediatamente. Y ahí vemos 3 obispos, 3 cardenales, cada uno con un punto de vista diferente. Al final yo creo que la propuesta de Orsini era un poco más razonable. Bueno, a media mañana, Orsini le dice a las turbas, miren, se tendrá un papa italiano, no se preocupen, antes del final del día van a tener el papa italiano que ustedes desean. Convoca a 7 obispos para evitar que se conociera la noticia antes de tiempo. Al comer, se renueva la votación. Y aquí les digo, al comer se renueva la votación, pero realmente, aún hoy, muchas personas desconocen que el cónclave se vota un ratico. El resto del tiempo es pensando cada cual, haciendo las campañas, comiendo y tomando una siesta. Esto no tiene nada de malo, todo el que está en un parlamento sabe que es difícil, pero muchas personas dicen, pero como se han demorado y no sacan un papa. Bueno, es que no es tanto de tiempo ahí en la Sistina. Entran y salen, comen, toman su siesta, hablan, reflexionan. Vamos a ver a quién está teniendo más votos. Vamos a salir de esto rápido. Bueno, no es todo el tiempo rezando como se piensa, rezando y votando, no. Se hace la votación luego de comer, de la siesta y de todo. 12 cardenales votan a favor de Prignano. La situación nuevamente se agrava. La multitud sigue presionando. Orsini le pide a todos que se dirijan a la Basílica de San Pedro. Esto creó la confusión del siglo, porque los italianos ven que van hacia la Basílica de San Pedro. Por tanto, piensan que el que han elegido como papa es el prior de la basílica, que era el cardenal Tebaldeschi. Y bueno, cuando van hacia allá los cardenales, piensan que el pueblo italiano los acompaña haciendo los honores porque se había elegido papa, y no era así. Ahora, hubo otro grupo que dijo, estos nos están tomando el pelo y nada más que comen y salen y comen y salen y comen y salen. De ahí vino la palabra de los comilones. Hasta que muchos papas después dijeron, no, mientras esté haciendo elección a pan y agua, nada de vino ni comidas copiosas. No, para obligar un poco a que las cosas un cónclave podía durar un año perfectamente, entre que se reunían y se volvían a desreunir. Entran los italianos casi que asaltando y tenían una confusión. Cuando un monseñor francés se levanta y ve toda esa turba de italianos que va para arriba de él, dice, momento, Barry. Pero los italianos creyeron que se había elegido al obispo Jean de Bar. Y empiezan a decir, esto es mentira, nos tomaron el pelo, creen que somos tontos. Y el pobre monseñor lo que había dicho que se había elegido al cardenal de Bari, o sea, Bari, y entendieron Bar. O sea, todo una tontería de una palabra y dijeron, ¿cómo? ¿Bar? ¿Jean de Bar? No. Y lo que había querido decir el monseñor de Bari, bueno, se pone una confusión en la tumba. Era enorme en medio de ellos los cardenales, no se sabía ni quién era cardenal ni quién era del pueblo. Golpean a los cardenales, les lanzan objetos, les profieren, los amenazan de muerte y tienen que abandonar el palacio papal mientras van las agresiones y las palabrotas. Al día siguiente, 9 de abril, los cardenales que se quedaron en Roma, que fueron 12, porque los otros dijeron, esto está muy difícil, aquí nos van a matar, vámonos, aprueban la entronización del papa que se acaba de elegir, aunque varios de estos cardenales se niegan
a salir de sus casas porque le tienen miedo a la turba. O sea, cuando sucede el altercado, unos se van completamente de Italia y otros se encierran en sus palacetes y dicen: nosotros no salimos de aquí más nunca hasta que esto no se acabe. Y envían por escrito de que están de acuerdo 12 cardenales. De los 16 que había, 12. Los días posteriores, la cosa un poco que se tranquiliza. Regresan a Roma los demás cardenales electores que habían huido, los demás salen de sus casas. El 18 es coronado el Papa por el cardenal Orsini, y el 24 de junio Urbano recibe la carta de aprobación de los cardenales que se habían quedado en Aviñón. Hasta aquí todo iba bien. Ahora, el famoso Papa Urbano, el nuevo pontífice, era un reformista de la iglesia. Lo primero que hace es criticar el modo de vida de los cardenales, incluso hace un discurso prácticamente para Jean de Lagrange, que era un millonario, podríamos decir, un cardenal millonario, y lo tilda de llevar una vida, él y otros tantos, de lujo, una vida exagerada, llena de pompa, llena de boatos. Bueno, empieza a maltratar también a los embajadores de Nápoles y de Fondi. Por cierto, los señores de Nápoles y Fondi ya se buscan al Papa de enemigo, y unos días después de su elección, cuando entra a sus aposentos, ve que están presentes ahí la mayoría de los cardenales electores, los reprende y le dicen que tenían que porque tenían que estar en Roma y no al frente de sus diócesis. Ahí se le para en seco el cardenal obispo de Pamplona, español, Martín de Salva, y le dice: no, es que nosotros no estamos aquí para que usted nos esté acusando. Nosotros estamos en Roma y estamos fuera de nuestras diócesis, incluso peligrando nuestra vida para elegirlo usted y para refrendar lo que se hizo. Este hombre se le pone, como decimos nosotros, le planta cara al Papa, que ya se estaba extralimitando un poco. Finalmente, ya en la época estival, los cardenales salen de Roma y empiezan a hacer un pequeño grupito contra el Papa. 4 de los electores, precisamente los italianos, son los únicos que se quedan en Roma y no participan de momento en esta trifulca que se arma. Los demás cardenales se van a reunir en Anagni y el 2 de agosto declaran que la elección realizada 12 días antes era inválida por falta de libertad de los cardenales. Bueno, se hacen unas negociaciones, hablan con los italianos por miedo a que volviese el problema con Francia, volviese el problema con el pueblo italiano, acceden a que se celebre un concilio. El 9 de agosto, ese grupo, conocido como el Grupito de Anagni, endurece su posición y comienza a buscar apoyo político, porque era evidente ya que Urbano, señores, con su forma de ser, ni iba a ceder ni consentiría que se celebrase un nuevo cónclave. O sea, ¿van a volver a hacer un cónclave para quitarme a mí y poner otro papa? Pues no. Luego se trasladan a Fondi. Recuerden que el papa había maltratado a los embajadores de Fondi, por tanto, el señorío de Fondi, los señores de Fondi querían deshacerse del papa, y ahí en Fondi reciben también el apoyo militar de la reina de Nápoles, Juana I. En septiembre, Borsano, Corsini y Orsini se unieron a los cardenales de Fondi, y el rey francés les hizo saber que de su parte no había problema, los apoya. Llega el 18 de septiembre, Urbano VI, que ya no contaba con el apoyo de ningún cardenal de los que había, no contaba ni con uno, decide nombrar un nuevo colegio cardenalicio con 29 cardenales, 20 que serían italianos y 9 de otras regiones. Y de este modo continuó. Debido a todo este problema, el 20 de septiembre se produce un nuevo cónclave que elige a Roberto de Ginebra, quien toma el nombre de Clemente VII. Y aquí ya se inicia el cisma, porque hay dos papas, Urbano VI y Clemente VII. Urbano VI inmediatamente hace un documento en el que excomulga a Clemente VII, y Clemente VII
hace otro documento que excomulga a Urbano VI. Se excomulgaron uno al otro. Se divide por ende la cristiandad. La cristiandad estaba completamente excomulgada. Fíjense hasta qué punto llega esto, que los fieles católicos estaban confundidos. Tenían delante a dos personas que decían ser el representante de Dios en la tierra y de su iglesia, dos papas. Pero el caos fue tan tremendo que muchas diócesis tenían dos obispos, los monasterios dos abades, las órdenes religiosas con dos generales, las parroquias con dos párrocos. Y qué decir que había ya una corriente clementina y una urbaniana. Uno de los ejemplos más sonados es que los dominicos, que contaban con 24 provincias, de ellas 19 le dan la obediencia al Papa de Roma y las otras 5 al Papa de Aviñón. Incluso cada obediencia llegó a tener su santo patrono: Catalina de Siena, Catalina de Suecia, Gerardo Grute y Florencio Redevich eran urbanistas, mientras que Coleta de Corbie, Vicente Ferrer y Pedro de Luxemburgo estaban a favor de Clemente VII. Estas son personas que muchos han sido beatificados y canonizados por la Iglesia luego de la unificación afortunada de la Iglesia. Ahora, algunos, como el arzobispo de Toledo, fueron más allá y cambiaron el misal. No cambiaron el misal, la gente dice se cambió el misal incluso en ese tiempo. No se cambió. Eso fue algo que hizo el arzobispo de Toledo, que dice, vamos a permanecer nosotros neutrales ante esta duda. Entonces, cuando vayamos a la Eucaristía, en vez de decir por tu hijo el Papa fulano, él empezó a decir pro illo quies verus Papa, por quien es el verdadero Papa, como queriendo decir, que hago la Eucaristía y bueno, Señor bendice a quien creas que es el verdadero Papa. Hasta ahí se llegó. Urbano VI murió en el 1389 y con su muerte se piensa que el conflicto llega al final. Sin embargo, los cardenales que eran fieles al difunto, ese colegio que le había elegido de 29, escogieron al cardenal Piero Tomacelli como sucesor, que toma el nombre de Bonifacio IX. De igual modo, procedieron los cardenales que le decían disidentes, los Aviñón, tras la muerte de Clemente VII, que ocurre el 16 de septiembre de 1394. Se reúnen en un cónclave en Aviñón, a pesar de la negativa de los reyes, y eligen pontífice al cardenal Pedro de Luna, que toma el nombre de Benedicto XIII. El cisma se recrudece más todavía, porque con la muerte de uno lo que hace es crearse dos papas más. En la sede de Roma, a Bonifacio IX lo sucede Inocencio VII de 1404 a 1406, duró 2 años nada más, y luego Gregorio XII de 1406 al 15. El aviñonés, en cambio, permaneció, señores, en el solio pontificio hasta el fin del cisma. El carácter de este hombre era mucho menos manejable que su antecesor y los franceses entonces cambiaron de bando y se inclinaron por encontrar una solución. La solución, claro, estuvo a punto de darse en el 1407, cuando Gregorio XII y Benedicto XIII acordaron encontrarse en Savona para abdicar conjuntamente. Eso creo que hubiese sido lo mejor, porque se encontraban en Savona, cada cual firmaba su renuncia al papado, abdico el papado, y bueno, elijan un solo papa ya para que se acabe este conflicto, pero a última hora se retractan. Dicen unos que se retractó Gregorio XII y dijo que un papa no podía abdicar por estas cuestiones, y Clemente y Benedicto XIII lo mismo. Los cardenales de las ciudades del norte de Italia, el rey de Francia y la Universidad de París, llegaron entonces a un acuerdo. Miren, vamos a convocar un concilio en Pisa. Los alemanes dan el visto bueno, se adhieren a esto, y los ingleses también. Comienza el concilio de Pisa el 25 de marzo de 1409 e inmediatamente se llamó a los dos papas, que no se presentaron a comparecer en calidad de acusados. Al no comparecer y no quererse defender, los deponen el 5 de junio como herejes y cismáticos, basándose en las teorías de Ailey Gerson. Los 24 cardenales presentes se reúnen en un cónclave e inmediatamente eligen como nuevo papa Pedro Filargé, franciscano, profesor de Oxford, un humanista. Fue profesor de dos universidades, Oxford y París.
Era de origen cretense y toma el nombre de Alejandro V. Ahora bien, a pesar de la gran cantidad de obispos que habían acudido a Pisa y de que el Papa elegido en el cónclave les siguieran en obediencia a la mayoría de los reinos cristianos, la legitimidad de la convocatoria del concilio era dudosa. No todos los cardenales y teólogos estaban convencidos de que la autoridad de un concilio pudiese deponer a un papa. Eso lo vimos también en el Concilio Vaticano II con el sede vacante. Tampoco sabían de cómo podría llevar a término esa decisión, y el concilio, en vez de ser la solución, empeora la situación, porque se pasó, como bien dije el escritor, de un diabólico dualismo a un maldito trinomio. Porque realmente tiene un concilio, está el concilio por encima del Papa, o cómo es esto. Bueno, el pisano Alejandro V, que es el que escogen, dura solo un año en el cargo. Murió en Bolonia al año siguiente de su elección. Le sucede Baldassare Cosa, será elegido por los cardenales pisanos el 17 de mayo de 1410 y toma el nombre de Juan XXIII. En Italia continúa la lucha en Nápoles, entre Nápoles y Roma. Llegó todo al colmo. Roma está tomada por Juan XXIII y saqueada por Ladislao de Durazzo. Y Ladislao de Durazzo lo primero que hace es celebra en ella un nuevo concilio. Mientras tanto, Francia estaba en la guerra, en la contienda entre los borgoñones y los armañás, que eran galicanos. Benedicto XIII, a su vez, cuenta con el apoyo de Aragón, Navarra, Castilla y Escocia. Se retira a Barcelona y después, en 1411, a Peñíscola. Y Gregorio XII se ve obligado a huir a Gaeta y a Rímini por la deserción de los venecianos. Aquí ya estamos con tres papas. Dos que han sido excomulgados por heréticos y cismáticos, y uno que han elegido ahí a duras penas. Se llegan a las negociaciones de Morela, pero de eso no vamos a hablar porque realmente eso fue una lucecita que se apagó muy pronto y no llegó a nada. Bueno, ¿cómo ocurre el fin del cisma este? Con la elección de Martín V. Los alemanes, que estaban inquietos por el estado de la iglesia, comenzaron a decretar las reformas indispensables para que esto se acabase. Otras naciones protestaron, pues no estaban conformes contra toda demora en hacer desaparecer la normalidad de una iglesia sin jefe, se decía. Se decide agregar a los 23 cardenales que habían sido muy atacados por el concilio a otros 30 prelados, 6 por nación. Otón Colonna fue elegido casi unánimemente el 11 de noviembre de 1417 y toma el nombre de Martín V, quedando de este modo abierta la vía para restablecer la unidad de la Iglesia Católica, y de esta forma finaliza el cisma que duró casi medio siglo. Benedicto XIII, Papa Luna, siguió realmente imperturbable en su postura. Fallece en 1423 en Peñíscola, tenía 93 años. Había mudado su sede a Peñíscola, en el antiguo castillo de la Orden del Temple. Sus cardenales eligieron a su sucesor, Gil Sánchez Muñoz, que tomó el nombre de Clemente VIII, que fue el último papa de la obediencia de Aviñón, el último antipapa. En el salón del cónclave del castillo de Peñíscola, donde lo eligen, y reside ahí hasta su abdicación en Martín V. A este lo presionaron y le dijeron: oye, mira, esto yo les cuento las cosas históricas, pero aquí hay su parte amarillista. Que le dijeron: mira, si tú no quieres que te matemos, si tú quieres mantenerte tranquilito, si tú quieres terminar tus días feliz, desde aquí mismo, desde Peñíscola, no hay sede, ni hay clave, ni hay nada, usted abdique a favor de Martín V por la unidad de la iglesia. Realmente fue una amenaza con recompensa. Bueno, esta se produjo en 1429 en San Mateo Castellón, debido a esas presiones políticas que le decía que lo había hecho el rey de Aragón, Alfonso V, que por entonces estaba ocupadísimo en la conquista del reino de Nápoles. Este cisma, realmente la importancia que tiene es a qué punto llega la corrupción de la iglesia, pero sobre todo puso una cuestión a gravitar.
Cuestión que se vio en el Concilio Vaticano II. ¿Es un concilio ecuménico superior al Papa? ¿O el Papa sigue estando por encima incluso de los concilios porque es quien los preside? Esto a día de hoy no está claro. Y no solo que no está claro, sino que hoy está más vivo que nunca. Y por eso ven ustedes hoy tantas personas que han sido excomulgadas y le dicen cismático. La iglesia está viviendo un periodo de cisma, la romana. Nosotros, nuestro patriarcado no tiene sola elección, aquí no es así, no es por cónclave. Ya el método de elección en otros podcasts. Creo que el método de nosotros es más democrático. Pero realmente el pensamiento es un concilio ecuménico. ¿Es superior al papado? ¿Sí o no? Esa duda despejenla ustedes. Yo tengo mi propia opinión, pero me gusta que piensen y que analicen. Cuando el Papa convoca un concilio ecuménico, ¿está el Papa supeditado a las decisiones del concilio ecuménico o es el Papa quien está por encima del concilio ecuménico porque es quien lo preside? Con esta interrogante les dejo hasta un próximo encuentro que veremos el cisma de la Iglesia Ortodoxa Rusa. 3 cismas que han tenido, los veremos muy escuetamente porque el tema aún tiene vigencia y no podemos hacer historia de un hecho actual. Y yo les bendigo y les deseo toda la sapiencia, toda la felicidad, que alcancen de estos podcasts en los que hablamos de historia un conocimiento profundo cuando se habla de iglesia, sobre los hombres de la iglesia, y sobre todo quiero que mediten sobre esto desde el punto de vista teológico, si el concilio es superior al Papa o si el Papa es superior al concilio, pero sobre todo quiero que entiendan que la iglesia es santa en su fundador y pecadora en sus vicarios. Que Dios les bendiga y hasta un próximo encuentro.